¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con el único senador de un partido que es central en el gobierno, del Frente Amplio. Él es Juan Ignacio Latorre. Gracias por estar aquí, senador. Muchas gracias por vernos nuevamente. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y a ver, tú fuiste elegido senador y en un momento dado, conversando incluso acá, dijimos, oye, que haya un solo persona del Senado, del Frente Amplio, partido y coalición que estaba en el tris de ganar, ¿qué posibilidades había de que esto creciera? Y resulta que pasa el tiempo, el Frente Amplio llega al gobierno, llega a la presidencia de la República y tú sigues siendo el único senador. ¿Eso es por alguna razón, crees tú? Buena pregunta, porque claro, mi elección fue el 2017, Así es. Otro contexto, voto voluntario, Beatriz Sánchez, candidata presidencial, que estuvo a 2 puntos de pasar a segunda vuelta, y ahí nos fue muy bien en la Cámara de Diputados como conglomerado Frente Amplio, que éramos muchos partidos en ese momento, ¿no? Era muchos partidos, Partido Humanista, Partido Igualdad, Izquierda Autónoma, Revolución Democrática, bueno, distintos movimientos también que no eran partidos, etcétera. Y logramos una representación de 20 diputados en la Cámara, pero solo un senador. Y después, a la elección siguiente, el año 2021, ya fuimos con Gabriel Boric a la presidencia de la República, ganamos la presidencia de la República y crecimos en la Cámara de Diputados, crecimos en términos de número de parlamentarios, un poco más, pero ya con otro Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio del 2017 ya había tenido sus quiebres, partidos que se fueron, en el fondo los que quedaron en el fondo en el Frente Amplio fueron de alguna manera los que hoy día se fusionaron y somos un solo partido, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pero no logramos crecer en el Senado. Hicimos apuestas muy acotadas y no logramos crecer. Y yo diría ahora el desafío es que estamos con Janet Jara, perdimos la primaria con Gonzalo Winter, pero estamos muy comprometidos con la candidatura de Janet Jara. El desafío en el contexto de lo que nos jugamos en noviembre, que es la unidad del progresismo, ¿no? Construir mayorías parlamentarias, es ojalá mantener o crecer un poco en la Cámara, pero sí crecer en el Senado. Ese es un poco lo que se está jugando, pero entendiendo que hoy día es más difícil porque estamos haciendo los mayores esfuerzos para que exista una lista única o si no unitaria, amplia, sí, ¿no? Mayoritaria. Senador, ¿y qué tanto sienten ustedes que la votación de la gente respecto de partidos, en este caso partidos que eran pequeños, que empezaron a crecer, una generación nueva que llega a la moneda, ¿qué tanto sienten que esta elección es, llamémoslo así, una suerte de calificación de todo el proceso y por cierto, del gobierno? Yo creo que en la elección de noviembre se juega en parte eso, la posibilidad de consolidar este proyecto Frente Amplio que lleva recién un año de partidos fusionados, digamos, ¿no? Sí. Y que nosotros tenemos la perspectiva de que sea un proyecto a largo plazo. También yo creo que siempre está el gobierno que está en ejercicio, también va a ser evaluado, ¿no? Y siempre se dice que el presidente el último año crece un poco más respecto a los años anteriores, se va como con buena evaluación, pero eso no necesariamente se transfiere o derrama, claro, por osmosis, digamos, al conglomerado o a la candidatura incluso de su propio sector. Eso ha ocurrido muchas veces, ¿no? Está el tema de la alternancia, pero yo diría, claro, ya no somos la novedad, ¿no? Ya no somos la novedad del 2017, somos un partido sí nuevo que nace en el siglo XXI, pero donde ya la gente nos conoce en nuestras virtudes y defectos, en nuestros aciertos y errores, y la gente ponderará eso. Yo creo que, en mi opinión, vamos a seguir siendo una fuerza relevante de la izquierda chilena, del progresismo chileno, con un liderazgo que no es de nuestras filas, que es Janet Jara, pero con quien estamos muy comprometidos y estoy seguro que vamos a hacer un aporte, ¿no? A esa construcción colectiva. Ahora, mayor. Hay una cosa, senador, que es interesante. Hubo primarias, ya sabemos los resultados, en el caso del oficialismo, y inmediatamente empezaron a pasar cosas.
el Partido Demócrata Cristiano, que dio su apoyo a Janet Jara, pero empezó a perder militantes prácticamente al día siguiente, de gente que dice, no, yo no apoyo a alguien del Partido Comunista. ¿Qué tanto sienten ustedes que esa, no, voy a llamarla carga de ser de un partido que tiene no solamente una historia, sino que además tiene una caricatura también, tal cual como la tienen las ultraderechas que son acusados de nazi, que cuando no lo son? Pero el Partido Comunista tiene una historia de ataque muy brutal y hoy día muchos partidos que tienen que apoyar a Janet Jara, bueno, han sido antagónicos al Partido Comunista. ¿Qué tanto puede influir eso en una elección? Yo creo que el anticomunismo en Chile tiene un peso, pero mi impresión es que tiene un techo también, ¿no? Yo creo que a ratos la derecha exagera el relato y lo viene haciendo, o sea, recordemos, yo era muy joven, universitario en ese tiempo, voté, pero Ricardo Lagos, ¿no? El año 2000, cuando se enfrenta a Lavín. El primer socialista después de Allende que venía. Después de Allende y todo un relato anticomunista, aunque no era comunista, pero era anticomunista. A Bachelet le decían, ¿no?, comunista, a Boric, ¿para qué decir? Entonces, es un relato que la derecha creo que exagera. Yo creo que existe una parte en Chile, hay un miedo atávico al Partido Comunista de un sector de la sociedad, pero mi impresión es que tiene un techo. El otro día estuve con Janet Jara en Valparaíso en un encuentro muy masivo. Hubo dos actividades, uno con jóvenes universitarios que pueden ser muchos de ellos de izquierda, algunos eran militantes, pero habían otros que para nada eran militantes y una conexión con Janet Jara que les daba lo mismo si era comunista o no era comunista. O sea, era la conexión que genera ella, ¿no? Esta identificación con el pueblo, es decir, yo vengo de abajo, ¿no? Vengo de abajo, sé lo que es vivir en condiciones precarias, sé lo que es esta famosa meritocracia que cuesta tanto en Chile. Bueno, yo la he hecho, ¿no?, en carne propia. Y por otro lado, una actividad con gente mayor y muchos adultos mayores, también con una conexión y una esperanza. Entonces, oye, esta persona logra una conexión muy potente con el pueblo, pero además con distintas generaciones. Y eso trasciende, por cierto, la convocatoria del Partido Comunista. O sea, es algo que ella genera que es muy potente. Y además, haber sido ministra del Trabajo del gobierno del presidente Boric, fue parte del comité político del gobierno del presidente Boric. O sea, no era una ministra así en la periferia, digamos, sino que estaba en el centro de la toma de decisiones de la moneda. Y como ministra del Trabajo llevó adelante, bueno, varias agendas que yo creo que le hacen mucho sentido a la gente, ¿no? El salario mínimo, 40 horas, reforma de pensiones. Una reforma de pensiones muy acordada con la oposición, sí, y ella lideró esa negociación. Entonces, yo creo que la gente sabe que Janet Jara, si bien es del Partido Comunista, pero hoy día le toca encabezar una coalición muy amplia, la más amplia desde el retorno a la democracia, desde la DC a la izquierda, más amplia incluso que la nueva mayoría, que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que ve en ella capacidades de liderazgo, de toma de decisiones, de conexión con el pueblo que trascienden por lejos la identidad comunista, en el fondo. Esa es mi impresión. Ahora, ¿y qué tanto puede significar, te lo digo esto en términos totalmente teóricos electorales, el que eventualmente pueda darse una situación como que está prácticamente abierta para que se dé, de que tú tengas tal cantidad de candidatos presidenciales que la votación se diluya un poquito en una serie donde entran como candidatos presidenciales y sacan la firma Harold May Nichols, Meo, Franco Parisi. Bueno, y empiezan a aparecer un montón de otros candidatos que puede ser que no ganen, pero quitan votos. Y no se forman esas coaliciones potentes de distintos bloques donde da la impresión que hoy ya no tenemos ninguna chance de conseguir algo así. Sí, yo estoy comparando lo que pasó el 2021, donde íbamos en dos listas, pero en dos listas que competimos, ¿no? Exacto, y competimos con candidaturas presidenciales distintas y por tanto hubo en segunda vuelta un acuerdo entre lo que fue el liderazgo de Boric y todo lo que era Pro Dignidad en ese momento con la centroizquierda y que te permitió sumar y derrotar a Kast en segunda vuelta, además con voto voluntario. Eso parece totalmente difícil de que se consiga hoy día. Claro, hoy día tienes todo el arco para primera vuelta, y por tanto esto se va a definir en segunda vuelta y ahí creo que la posibilidad de crecer no va a estar tanto en la capacidad de hacer nuevas alianzas con nuevos partidos, porque no los
no los tienes, digamos, ¿no? Con quien no tienes partidos con quien pactar. Habrá que ver la representación parlamentaria de esos independientes, de esas candidaturas que van como un poco solos, con firma o partidos unitarios, ¿no? Habrá que ver si sacan representación parlamentaria, pero la posibilidad de crecer está en la votación de algunas de esas candidaturas en términos de persuadir a la gente, ¿no? La gente en primera vuelta dice, a mí me pasa mucho escuchándolo en la calle, yo recorro harto y escucho, y la gente a veces dice, no, me gusta Meo, qué sé yo, porque tal, lo encuentro que es directo, no sé qué. Primera vuelta, pero segunda vuelta no. O Mike Nichols, hay gente que le genera, gente del mundo del deporte, ¿no? Un tipo que no es ni de derecha ni de izquierda, que bueno, hay que ver qué propuestas levanta. O Parisi, ¿no? Que la cosa económica, el emprendimiento, este relato sobre la meritocracia, ¿no? Bueno, distintas cosas que uno habrá que ver en segunda vuelta, cómo también conectas con propuestas que le hagan sentido a ese electorado, que con voto obligatorio, además, Fernando, mi impresión es que es un electorado líquido, ¿no? O sea, que te puede definir su voto en los últimos días de la elección. Pueden pasar sorpresas. Por distintas variables, no Ahora, necesariamente tan racionales, digamos. Y en ese sentido, ustedes fueron, cuando llegaron al gobierno, probablemente el gobierno más joven que ha existido en la historia reciente del país, desde muchos años, muchas décadas, y eso puede ser un empuje brutal, potente, qué sé yo, o puede ser lo que buena parte de la oposición lo ha planteado, una suerte de bloqueo porque la inexperiencia, las metidas de pata, los escándalos que pasan en un gobierno de gente muy joven, parece que no se comparan a los escándalos que pasan de gente que es mayor, sino que se parecen más fuertes y por lo tanto, ¿qué tanto creen que todo este gobierno del presidente Boric influye para bien o influye para mal en una votación como la que estás describiendo? Yo creo que va a jugar, va a tener su peso, pero mi impresión, y ahí va a estar el desafío, es si vamos a ser capaces de ponderar, de poner sobre la mesa, si es que esta elección se trata de dos proyectos de sociedad muy distintos, ¿no? El progresismo y esta unidad del progresismo versus, pareciera ser lo que, según la encuesta, la ultraderecha que representa a José Antonio Kast, que él estaría pasando segunda vuelta, ¿no? Dos proyectos de sociedad muy distintos, donde la gente va a tener que evaluar si seguimos avanzando en la línea de políticas que este gobierno, de inexpertos, jóvenes, inmaduros, todo lo que quieras, pero hemos logrado avanzar. Salario mínimo a más de 500.000 pesos, copago cero en la red pública de salud, fortalecimiento del FONASA, donde está el 86% de la población, la reforma de pensiones que se empieza a implementar ahora, septiembre y enero del 2026 se empieza a implementar el Seguro Social y la PGU, septiembre la PGU. Qué sé yo, 40 horas, distintas políticas que la gente, la misma crisis de seguridad pública, que es una crisis que el gobierno que venga, del color que sea, va a tener que seguir enfrentando, pero este gobierno ha sido capaz de generar condiciones para un acuerdo en materia de seguridad de más de 65 leyes aprobadas y que están en implementación, de fortalecimiento de las policías, de fortalecimiento de las capacidades del Estado para hacer frente a esa crisis de seguridad. Quedan desafíos, por cierto, muchos desafíos. Yo soy presidente de la Comisión de Vivienda. Yo creo que este gobierno de inexpertos, con el ministro Montes, que es una gran trayectoria política del progresismo, bueno, va a cumplir la meta del plan de emergencia habitacional y vamos a tener que prorrogar esa plan de emergencia porque vence ahora el 31 de diciembre y vamos a estar legislando en el Congreso para prorrogar y que el gobierno que venga se ponga una meta más ambiciosa, más exigente para el déficit habitacional que tiene Chile. Entonces, es eso donde en muchas de las cosas que royalty minero, sí, muchas de las cosas que te he nombrado, Fernando, los republicanos que representan la candidatura de José Antonio Kast de extrema derecha han votado en contra, se han opuesto, han hecho la vida imposible y a pesar de ellos han salido. Y a pesar de este gobierno de inexpertos, ¿no? Que inmaduros, jóvenes, con muchos errores, etcétera, y que por lo demás los errores en un gobierno de coalición no gobierna solo el Frente Amplio, digamos, o sea, sí, gobernamos en conjunto y hay virtudes y errores en las distintas generaciones que componen esta coalición. Pero más allá de eso, o sea, si la elección se trata de las cosas que hemos podido avanzar y de lo que hay que seguir avanzando en una senda progresista versus
lo que en mi opinión es ingobernabilidad y retroceso por parte de la ultraderecha por el comportamiento que han tenido en el Congreso de oponerse a todo lo que te estoy diciendo, bueno, eso la gente, en mi opinión, tendrá que ponderarlo también. Y ahora, senador, ¿cuáles son si tú tuvieras que enumerar los principales aprendizajes que tiene un gobierno muy joven cuando llega por primera vez a un país de 17 millones, 18 millones de personas? Si tú tuvieras que explicarle a un qué sé yo, a un tercero medio, qué se ha aprendido que no venía con el Frente Amplio y los gobernantes? Varias cosas. La experiencia de dirigir el Estado, primero, es muy compleja, es muy compleja. Segundo, requiere construir mayorías, y más aún cuando tienes un gobierno de minoría en el Parlamento, donde tus ideas y tu voluntad de cambios tienes que entrar a conversar, a llegar a acuerdos con quien piensa distinto, tanto en tu sector de esta alianza entre la izquierda y la centroizquierda, que yo creo que es un buen legado del gobierno del presidente Boric, la unidad del progresismo, pero tienes que llegar a acuerdo con los propios, ¿no?, de tu propio sector, de la izquierda y la centroizquierda, y también con los de al frente, ¿no?, con la oposición, al menos con quienes han estado disponibles a llegar a acuerdo. Entonces, el hecho, no sé, el otro aprendizaje después de la derrota del proceso constituyente, o sea, donde teníamos ideas de cambios profundos, ¿no?, estructurales, más radicales, y que se podían implementar más rápido. Bueno, Boric lo ha dicho en varias, y muchos lo hemos secundado en eso, ¿no? Tus ideas de vanguardia, si están muy lejos del día a día, del sentido común y de la vida cotidiana de la gente, del pueblo que tú quieres transformar, vas a pegarte con la muralla, digamos, la cabeza con la muralla, ¿no? Entonces, a veces hay que ir más lento, ese es otro aprendizaje, ¿no? Hay que ir más lento, pero avanzar. Mover el status quo, a algunos les cuesta, hay una inercia también de quienes han estado mucho tiempo en los gobiernos, que no, mira, esta cosa se hace así, punto. Y siempre se ha hecho así. Está bien escuchar ese aprendizaje, esa experiencia, pero también hay que ver si eso te lleva a un status quo, decir, mira, esto no se toca, o tratas de empujar un poco para que algo cambie, aunque sea un poco. Reforma de pensiones fue un caso evidente. Ahora, ¿no? desde ese punto de vista, ¿tú consideras que el tema constitucional ya salió de la agenda y tendrá que ser abordado quién sabe por quién y quién sabe cuándo? Sí, yo creo que al menos en el ciclo de gobierno que viene, los próximos 4 años, me parece, ¿no?, a priori que no es prioridad ni para la gente ni para el sistema político, lo cual no implica no hacer cambios de reforma constitucional, o sea, de reformas. Sí, de ¿no? reformas. Por ejemplo, la misma reforma del sistema político es una reforma constitucional. O, por ejemplo, el avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, que era un consenso del segundo proceso constituyente de derecha a izquierda, y que ahí lo perdimos por el lado de los republicanos que lo reventaron, digamos, ¿no? Ese segundo proceso. También era otro consenso que se puede avanzar, pero ya no un nuevo proceso constituyente, ¿no? A partir de discutir desde cero la nueva constitución, me parece que no hay ánimo, no hay, la gente ya está un poquito agotada de 2 procesos ya fracasados, y tendremos que esperar si es que en algún momento se abre otra oportunidad de una nueva constitución, pero lo que no implica, insisto, que podamos consensuar algún paquete de reformas constitucionales. Ahora, desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo, senador, estamos viendo que, y lo he dicho, pero hasta la saciedad yo, de que dejó de haber una discusión ideológica en el mundo. Básicamente es una discusión de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién puede ofrecer más fuerza? ¿Ah? Y eso no es solamente para gente de los candidatos de derecha, los candidatos de izquierda también están en lo mismo. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto nos influye aquí en Chile las situaciones que están ocurriendo en otras partes? La llegada de Trump, la llegada de, no sé, Milei, ya es nuestro vecino acá al lado. En Europa hay una reverberancia, pero en torno a cómo se genera un gobierno, siempre todos ellos mirando mucho en la variante fuerza, poder. Sí.
tener poder. Es muy brutal el escenario internacional. Yo creo que al próximo gobierno le va a tocar un escenario, o sea, toda esta complejidad va a ser una prioridad tener un buen manejo de las relaciones internacionales, una buena cancillería y una mirada de un escenario que es muy complejo, ¿no? Mira lo que está pasando en Brasil. O sea, el castigo de Trump a Brasil, la principal economía gigante, ¿no?, del sur de América Latina, por temas políticos, o sea, por la persecución, según Trump, digamos, política a Bolsonaro. 50% arancel, o sea, eso es muy brutal. Entonces, claro, frente a ese escenario, mira lo que pasó, el susto que pasamos con el tema del cobre, ¿no? Que ya quedó fuera toda la exportación de Codelco y la minería del cobre de Chile, pero se pegó un arancel porque sí al tema del cobre, por la idea de la industrialización local, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, digamos, toda esta guerra comercial que ha liderado Trump y que a Chile le obliga en el fondo a mantener una diversidad de relaciones comerciales, ¿no? De decir, mira, a ver, con Estados Unidos la cosa está compleja y está incierta. Con el resto del mundo tratemos de mantenerla más o menos en condiciones equilibradas en la lógica del libre comercio, ni siquiera otra cosa, ¿no? El libre comercio. Entonces, la apuesta por el multilateralismo, la apuesta por la coordinación internacional, la apuesta por fortalecer posiciones desde el sur global, de la defensa de las Naciones Unidas, de los derechos humanos, versus, insisto, un candidato como José Antonio Kast, que es representante de la ultraderecha, no solo criolla, sino que tiene conexiones internacionales. O sea, él viaja muy seguido a las cumbres de la ultraderecha en Europa, en Hungría, ¿no? Se pasea con los líderes, es muy amigo de Bolsonaro, tiene vínculos con las corrientes políticas de Trump. Eso no tendría por qué ser malo, digamos. Son relaciones que se tienen en términos de afinidad ideológica. Exacto, pero en el fondo, nuevo elemento. No sé si la elección se va a tratar de esto, pero me parece que un gobierno de Kast, en este escenario de emergencia de la ultraderecha en el mundo, hace que Chile se vuelva también un escenario muy peligroso, ¿no?, de inestabilidad, de ingobernabilidad. Esa es mi proyección. Bueno, quiero agradecerle, senador, por haber estado con nosotros acá. Están las cosas muy crispadas en todo el planeta en este momento y por lo tanto me parece súper importante las decisiones que los distintos pueblos toman, si es que tienen derecho a voto, por cierto. Sí, porque no todos tienen derecho a voto y nosotros todavía somos un país que tiene derecho a voto sobre la base de su decisión, señora. Así es, y además con esta discusión del voto de los extranjeros, que Chile es muy generoso en permitir que personas no nacionalizadas elijan al presidente de la República parlamentario. Pero bueno, así la mayoría la tiene la derecha y quiere mantener esa posición. Muchas gracias, senador, gracias, por Fernando. haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Que les vaya muy bien.